A casi un año que subí mi video del Titanic es real en GTA San Andreas y en dicho video abordamos sobre la posible ubicación de este gran barco, pero ¿a qué viene esto? Bueno, hace unos días un usuario comentó dicho video, la cuestión aquí es que dicho usuario me pidió que hablara sobre qué pasó con estos dos barcos llamados Olympic y Britannic, así es nada de lo que vimos hace 10 meses se compara con lo que veremos hoy, ya que me desbordaré del tema y por lo regular no lo suelo hacer, en este pequeño video extra vamos a hablar de qué pasó con estos dos grandes barcos. Recordemos que el Titanic se hundió el 14 de abril de 1912, 4 días después de zarpar y a unos 600 kilómetros al sur de Terranova, en el que lamentablemente el Titanic chocó con un iceberg y provocando su naufragio horas más tarde. Hay que aclarar que el Titanic se dirigía a Nueva York. En la lista se encontraban 2.223 pasajeros a bordo del RMS Titanic. Recuerden que se hundió tras colisionar con un iceberg en el Océano Atlántico, en el que solo sobrevivieron 711 de las 2.223 personas que iban a bordo, contando pasajeros y tripulación. El Titanic fue descubierto el 1 de septiembre de 1985 por el oceanógrafo estadounidense Robert Ballard en el fondo del Atlántico Norte a una profundidad de 3.784 metros. Pero la verdadera pregunta aquí es, ¿qué pasó con Olympic y Britannic? Cuando aquella fatídica madrugada del 15 de abril de 1902 el Titanic chocó contra un iceberg y se hundió en las heladas aguas de Terranova, su hermano gemelo, el Britannic, estaba en plena construcción en los astilleros de Harland and Wolff en Belfast, Irlanda. El Britannic corrió la misma suerte que el Titanic, y naufragó el 21 de noviembre de 1916 en el mar Egeo, sin haber transportado ni un solo pasajero hasta el otro lado del Atlántico, y hoy, 100 años después, su hundimiento sigue siendo uno de los misterios sin resolver de la historia de la navegación. El HMHS Britannic fue un transatlántico británico propiedad de la compañía naviera White Star Line. El segundo barco de la empresa bautizado con este nombre fue el tercer y último barco de la clase Olympic, siendo por ende buque gemelo de los famosos transatlánticos RMS Olympic y RMS Titanic. Hasta donde tengo entendido, el Britannic iba en ruta a recoger a unos 3.000 soldados enfermos y heridos, cuando un estallido junto a la proa lo paró en seco. Apenas tardó 55 minutos en hundirse en el canal de Kea, frente a la isla griega de mismo nombre, 3 veces menos del tiempo que había necesitado el Titanic 4 años atrás. Como lo mencioné anteriormente, este naufragio ha sido uno de los misterios más grandes de la navegación. El RMS Olympic fue un transatlántico británico diseñado por los ingenieros navales Alexander Carlisle y Thomas Andrews, y construido en los astilleros de Harland y Wolff de Belfast, Irlanda del Norte, para la compañía naviera White Star Line. Fue el primero de los 3 navíos que constituían la clase Olympic, junto a sus buques gemelos, el RMS Titanic y el HMHS Britannic. A diferencia de estos últimos, el Olympic operó durante un largo periodo, desde 1911 hasta 1935, incluyendo el servicio como buque de transporte de tropas durante la Primera Guerra Mundial. Durante 2 periodos, el Olympic ostentó el título del barco de pasajeros más grande del mundo. El primero, desde el momento de su bocadura, en octubre de 1910, hasta abril de 1912, cuando fue superado por su gemelo, el Titanic, cuando la construcción de este último fue terminada y con su consiguiente entrada en servicio. El segundo período abarcó desde el naufragio del Titanic, ocurrido el 15 de abril de 1912, hasta la terminación y entrada en servicio del navío alemán SS Imperator, en 1913. Además, siendo interrumpido de forma breve por las efímeras carreras del Titanic y del Britannic, entre 1912 y 1916, respectivamente, mantuvo en su poder, durante 23 años, el título del buque más grande jamás construido en Gran Bretaña hasta 1934, cuando el RMS Queen Mary fue botado al mar. 2-3 El Olympic gozó de una carrera muy popular, siendo uno de los transatlánticos más empleados por la alta sociedad de las décadas de 1910, 1920 y 1930, la caída de los viajes transoceánicos a mediados de los años 1930, como consecuencia de los estragos económicos derivados de la Gran Depresión, sumergieron a la White Star en una crisis que no le aportaba ingresos suficientes para mantener su flota, por lo que, en mayo de 1934, se vio obligada a
fusionarse con su empresa rival, la Cunard Line al año siguiente, en 1935, el Olympic fue retirado del servicio del transporte de pasajeros en la ruta del Atlántico Norte, tras casi 24 años operando en dicha travesía, realizando su último viaje en marzo de ese mismo año, para ser posteriormente vendido para su desguace, junto con su antiguo rival de Cunard, el RMS Mauretania. Si el video te gustó y quisieras ver más contenido como este, suscríbete y activa la campanita de notificaciones.